Sean todos bienvenidos a esta actividad que hemos preparado con mucho gusto para todos ustedes que nos acompañan esta tarde. Hace ya muchos años, en 1990, se reunieron 120 países que integraron una declaración en favor de la promoción y de la protección de la lactancia materna en el mundo. Estos últimos 40 años, las cifras de mujeres que están amamantando a sus hijos han mejorado enormemente, pero todavía hay mucho por hacer. Hay mucho que tenemos todavía por hacer y tenemos en mente que nosotros podemos hacer una contribución con nuestro granito de arena, y para eso hemos entonces preparado esta actividad que le titulamos Diálogos sobre Nacimiento y Lactancia. Voy a presentar a los participantes que hoy están acompañándonos y van a compartir con nosotros sus conocimientos. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la licenciada Elizabeth Cholou, que es codirectora del Instituto Nacer y Crecer. La licenciada Cholou es licenciada en psicología, hipnoterapeuta, educadora perinatal certificada y dula certificada. Ha estado acompañando a miles de mujeres durante sus nacimientos y ella misma comenzó su historia siendo mamá de 3 hijos, 2 de ellos por parto natural y una cesárea necesaria, todos amamantados con gozo, y ella se refiere a su labor, a su vocación como un bendito quehacer, al cual ama mucho. También está con nosotros la licenciada Paulina González, también codirectora de Nacer y Crecer. Poli, a quien la conocemos así con mucho afecto, ella hizo estudios de licenciatura y maestría como educadora perinatal y consultora de lactancia. También tiene toda una vida dedicada a la educación de las parejas que están esperando un bebé. Ella es mamá de 4 hijos, partos también naturales, humanizados y amamantados hasta un destete autónomo de cada uno de ellos. Muchas gracias, Poli, por acompañarnos también. Se dio el tiempo de acompañarnos también un ginecólogo muy atareado, muy ocupado, Alejandro Calanda de la Lastra. Él es especialista en ginecología y obstetricia por el TEC de Monterrey y posteriormente hizo una subespecialidad en biología de la reproducción en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él ha tomado una estafeta muy buena en la práctica de la obstetricia, de la vieja obstetricia, con más de 20 años de experiencia brindando atención en un entorno de calidez, experiencia, conocimiento y armonía. Él está a favor del parto humanizado y estos últimos 15 años ha atendido muchos partos en agua, partidario de que las dulas participen activamente en la atención de las mujeres durante su trabajo de parto. Gracias. Y gracias, Alejandro, por acompañarnos. Y en último término está también el doctor Ángel Robledo, que es neonatólogo, que está participando después de un periodo de entrenamiento como médico cirujano partero por la UNI de Nuevo León, pediatra y neonatólogo certificado, preparado en el programa de la Universidad de Monterrey. Él con un enfoque de atención al recién nacido de manera integral. Pues bienvenidos todos. No les robo yo más tiempo porque yo lo conceptualizaba como que de lo teórico a lo práctico debiéramos de abordar las dudas que más frecuentemente nos expresan las mamás en este periodo tan bonito de su vida. Entonces, en primer término, voy a hacer una pregunta para la licenciada Cholou. Si los demás quieren hacer algún comentario o alguna acotación, pues adelante. Eli, ¿es realmente importante en tu concepto que los bebés nazcan por parto para que esto impacte positivamente la práctica de la lactancia? Sí, no necesariamente, pero se considera lo óptimo, porque durante la gestación, el nacimiento y los primeros meses de vida, la mujer tiene que desarrollar ciertas funciones que son nutrir, proteger y transportar a su cría. Y esto lo hace gracias a las hormonas
las hormonas del embarazo que hacen toda una orquesta y que tocan la sinfonía más maravillosa en el momento del nacimiento, durante el apego y después en la lactancia. Es decir, es todo un continuum que se da que hace que las cosas fluyan mucho mejor, que mamá y bebé, por ejemplo, se encuentren, se reconozcan, se relacionen y comiencen la lactancia materna cuando no ha habido, no se han separado en ningún momento, no ha habido ningún corte. Obviamente, desgraciadamente, esta no es la realidad para todas las mujeres y hay mujeres que necesitan tener cesáreas y va a depender de tener un buen equipo de médicos conscientes y humanistas que no separen a la mamá de su bebé inmediatamente, que puedan hacer el apego, si no con la mamá porque se va a recuperación, que lo pueda hacer el papá, que hagan el apego y que el bebé sea amamantado luego después de la cesárea. Pero definitivamente lo ideal es un parto, definitivamente. Muy bien. Poli, las mujeres luego comparten experiencias y una señora nos expresaba que sus hermanas y sus amigas todas habían tenido cesárea. Entonces ella estaba dudando, esperando su primer bebé, de su capacidad para tener un parto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esto en el momento actual en la sociedad? No te escuchamos. Vamos a activar su... Perdón, Ahí estás. perdón. Yo le decía que por todos lados es muy común escuchar culpa de los médicos y del sistema de salud, ¿verdad? Por facilidad o por cuestión económica. Pero yo creo que el problema principal son las mismas mujeres. Curiosamente, ahora con más información, ¿verdad? Que mucha de esta, por cierto, es errónea, han dejado de confiar en su maravillosa naturaleza. Han dejado de confiar en la perfección, como yo les digo, de la creación. Cuando tuve a mis hijos, me cuestioné, ¿verdad? Sí, nunca, más bien, jamás en la vida me cuestioné si yo podía llegar a tener una cesárea. Y te quiero decir que todas las de mi entorno, nosotros somos 6 hermanas, nadie tuvo una cesárea. Entonces, nunca nos cuestionamos este tipo de cosas, confiábamos en nuestros cuerpos. Y una de las cosas que veo hoy en día, ¿verdad? Más que hablar de la moda, de una moda, es la desinformación aunada a la cultura del menor esfuerzo. Fíjense, justo este jueves pasado, esta pregunta me cae como anillo al dedo. En una sesión de puros papás, uno de ellos me decía que desde que su esposa se embarazó, él pensó que lo ideal para ella iba a ser que se librara de los dolores, que por supuesto tenían que programar una cesárea y que ni pensar, ¿verdad?, que iba a amamantar, que él quería colaborar y darle biberón a su bebé porque quería ser parte de esto. Pero por angas o mangas llegaron a nosotros y se prepararon. Y me decía, Poli, el curso me cambió el chip. Dice, hoy no puedo concebir que mi bebé, al ser programado, sea despojado del libre albedrío. Dice, me impactó que tú nos dijeras eso y siempre se me quedó grabado. Le dije, pues sí, ¿verdad? Porque el bebé ya no va a tener sus propias, no va a poder tomar sus decisiones, no tiene la libertad de tomarlas desde que nace, tú estás tomándolas por él. Dice, tampoco, dice, no puedo concebir que por una mala decisión se prive al bebé de todos los beneficios del trabajo de parto que hemos aprendido, de todos estos, de esta capacitación para activar todos sus sistemas. Dice, del paso a través del canal de parto que lo van a alinear y a través de la vagina. Qué importante que pueda activar su microbioma y que continúe con esto, que no hay otro momento en la vida, ¿verdad? Que lo siga a través del apego inmediato, el apego con papá, el apego con mamá y posteriormente con la maravillosa lactancia. Entonces dice, esto ya para mí es inconcebible. La verdad es que ya ni por aquí me pasa. Y otra de las cosas, dice, es que tampoco concibo que mi esposa tenga una
una herida, eso me decía, una cicatriz en el útero, ¿verdad? Y que se prive también de ese maravilloso cóctel de hormonas que le van a hacer más fácil la maternidad, el maternaje más bien, y la lactancia. Entonces yo, ¿verdad? Como para terminar esto, yo creo que es necesario el conocimiento, porque la ignorancia y la cultura light de hoy en día son los que están favoreciendo este abuso. Y estamos inmersos en esto, la sociedad completa. No es cuestión de médicos ni de personal de salud, nada más. Gracias, Poli. Alejandro, ¿influirá de alguna manera el uso de inductores de las contracciones? O sea, una mujer está en trabajo de parto y no tiene muy bien establecidas sus contracciones, y le indico yo un flujo de oxitocina. ¿Cómo influye, digamos, en la psique, en la condición mental de la mujer? ¿Tiene un impacto, no tiene un impacto? ¿Cuál es tu experiencia? Mira, mi experiencia es que la inducción, primero hay que ver si está bien indicado o no, pero partiendo de un principio que está bien indicada y tratando de hacer la asociación con la lactancia, entendamos que la lactancia comienza cuando la placenta sale del cuerpo de la madre, empieza se viene la cascada de hormonas para producir la lactancia. Y esto es importante que lo sepan, porque hay veces pacientes que no pueden acabar en un parto natural o se indujeron o incluso en una cesárea. Ahí les digo que siempre comienza un nuevo reto, el reto de la lactancia, y todas de alguna u otra forma van a poder hacerlo. Sin embargo, tomando un poco el comentario que hacía la licenciada Eli acerca de respetar la naturaleza del parto, del proceso del parto, pues también sabemos que en este proceso del parto hay unas hormonas que es muy importante, que es la oxitocina a la que tú estás refiriendo. La oxitocina tiene un factor importante en la producción de leche, sobre todo en la secreción de la leche a través de la glándula mamaria. Entonces, se han hecho comparaciones de la forma punzátil en que la oxitocina se libera, y eso no lo podemos emular o imitar cuando hacemos una inducción del parto. Entonces, definitivamente sí hay hay una ventaja, ¿verdad? El hecho de que la mujer produzca su propia oxitocina para las cuestiones del nacimiento, claro, pero también para las cuestiones de la lactancia. Entonces, yo creo que el respeto a lo natural siempre va a ser mejor. Pero también hay que aclarar algo. Como tú lo decías, creo que nunca sabemos qué va a pasar en un nacimiento. A veces se requiere usar la oxitocina. Vamos a tener un parto que estaríamos ya más de 20 o 30 horas en trabajo de parto y no se regularizaba el trabajo de parto y usamos oxitocina y finalmente acabamos en un parto muy bonito. Entonces, aquí el punto es cuándo usarlo y cómo usarlo. Yo lo que estoy siempre en contra es inducir partos simple y sencillamente porque llegaron a una fecha, a la semana 40, inducir un parto por conveniencia del médico, inducir un parto en otras palabras, por no cuestiones médicas que estén realmente aprobadas y calificadas. Cuando son así, porque el bebé presenta una disminución importante del líquido amniótico y vas a inducir el parto, pues entonces el riesgo y el beneficio, yo creo que sí se pueden en ese momento sopesar y tomar la mejor decisión. Muy bien. Ángela, ¿hay algún impedimento, alguna causa por la cual un bebé al nacimiento no esté en condiciones de que sea puesto en contacto piel con su mamá? Hablamos de un nacimiento como ocurre todos los días. O sea, en esta condición no puedo hacerlo. ¿Existe como tal algún impedimento? Todo en medicina es relativo, no hay absolutos. Entonces, de entrada la respuesta es no hay ningún impedimento. Hay algunas como asteriscos donde podemos decir, pues un bebé que es prematuro, un bebé que tiene alguna condición que requiere un manejo más intensivo, más avanzado, pues sí requiere otro tipo de atenciones en el momento. Pero el bebé que nace sano, de término, puede estar con la mamá definitivamente. Y como han mencionado ahorita, o sea, hay algunas cosas que dificultan esto y no se trata de decir que hay culpables, pero sí hay varios responsables, ¿verdad? Uno es el hospital, otro es los doctores, tanto el ginecólogo, el pediatra. Los papás también tienen una responsabilidad, las enfermeras, el personal del hospital.
Entonces hay una palabra que yo he escuchado mucho, ¿verdad? Y que a veces no ponemos en práctica, que es la paciencia. Y todos debemos de tener paciencia al momento del nacimiento y dar tiempo de que pasen las cosas como deben de pasar. El bebé tiene paciencia, ¿verdad? El bebé espera 9 meses para formarse y para desarrollarse. Y entonces armar un equipo de trabajo que trabaje con esta misma paciencia es lo que es elemental para poder cumplir estas cosas. Dar tiempo, como dice el doctor Calanda, de que el trabajo de parto se vaya desarrollando y no querer acelerarlo. Nosotros también dar tiempo de que la mamá lo tenga y no estar con prisa de querer ir a otra ocupación que a veces podemos llegar a tener. Respetar la hora dorada que se menciona ahora mucho. Y los hospitales y el personal de salud y toda la demás gente que rodea, también cambiar un poquito las políticas, los protocolos para favorecer estas cosas. Hay algunos pasos que se describieron hace muchos años de cómo hacer esto un poquito más sencillo, que en estos tiempos todavía no se cumplen del todo y a veces nos brincamos pasitos por querer hacer cosas más aceleradas. Entonces la paciencia es lo que ayudaría a que la gran mayoría de los bebés puedan tener el apego inmediato. Muy bien, muchas gracias. Sí, hay un término así que es muy presente hoy, que vivimos deprisa, que todo está al alcance de un botonazo. Es decir, yo le marco al Uber o le marco al Rappi, me traen lo que yo quiera, y los nacimientos no son así. Poli, ¿cuál sería una reflexión tuya cuando una paciente, una señora, te busca y dice, mi bebé no se puede prender, tiene un problema de agarre? ¿Qué es eso? Esto del problema de agarre, pues es también falta muchas veces de preparación, ¿eh? Es muy importante. Nosotros ahí tenemos una misión muy importante, ¿verdad? Para mí es fíjate, una de las cosas que siempre yo les digo es que debemos dejar que las cosas fluyan. Somos como cualquier otro mamífero. Entonces, el bebé al nacer, y esto también con ayuda de los ginecólogos y del pediatra, si el bebé, si la mamá está recostada y el bebé es puesto encima de ella, incluso ella ya en su habitación, ¿verdad? En lugar de sentarse rígida, que está toda la familia alrededor presionándola sobre qué debe de hacer, si ella se relaja, se recuesta y ponen al bebé aquí, el bebé inmediatamente va a buscar hacia un lado o el otro y va a ir hacia el pezón y lo va a tomar eficientemente. Él lo sabe hacer, es una maravilla y lo hace por instinto. Entonces, sí tenemos nosotros que cuidar mucho, ¿verdad? De que el bebé, nosotros en la institución, el bebé sea, por ejemplo, si la mamá se va a sentar, que lo pueda tomar de su cabecita, nunca así, ¿verdad? En posición de cuna, como les decimos, sino que lo tome de la cabecita, que lo lleve hacia el pecho suavemente, que acaricie el labio del bebé, el pezón, para que el bebé abra la boca, el observar que los labios estén siempre evertidos y no invertidos. Yo les digo, aquí me están observando porque yo lo hago a los alumnos para que el bebé pueda agarrar bien. Hay veces que está, por ejemplo, pues si nosotros estamos viendo que la boca es pequeñita, que el pezón no está formado, que nos enfrentamos con la succión es débil, sí podemos nosotros ver que ahí pudiera ser, que no se va a dar un agarre adecuado, pero cuando el bebé está frente a la mamá y si está la mamá sentada o si está sí, con el bebé en esta posición que es un poquito más rígida, que yo le digo, no tan relajada, simplemente colocarlo frente pancita con pancita, como les decimos él y yo, y si abre el bebé bien la boca y le ofrecemos y toma una buena parte de la areola, nos vamos a dar cuenta que el agarre es bueno. La mamá no va a sufrir de grietas como cuando no agarró lo suficiente la areola, a veces toma el pezón y tiene que tomar una buena parte de la areola. Todo esto es muy importante que nosotros podamos transmitírselos a las mujeres o que las mujeres también se preparen para saber que estos son los elementos importantes para un agarre adecuado, ¿verdad? Y si no, bueno, pues sí, entonces ya pensar en darles un apoyo mucho más cercano, específico, para poder resolver cosas como que no abre bien la lengua para jalar el pezón
y hacer el vacío, y entonces esto también propicia, esto puede ser causa de los famosos frenillos, y muchas veces esto no lo diagnostican. Por ahí te hemos mandado, yo creo que a varias mamás con esta situación, ¿verdad? Entonces yo siento que las cosas deben de ser lo más natural posible, que la mamá debe estar relajada, que la mamá no lo debe de hacer presionada. Y va a haber un buen agarre, va a haber un buen agarre, si tenemos en cuenta estas cosas importantes. Alejandro, hay un tema también en esta transición, en esta fase de nacimiento, que es pinzo el cordón de manera tardía o lo pinzo rápidamente. ¿Qué se puede explicar en forma así sencilla para las mamás? ¿Qué es el pinzamiento tardío? Sí, mira, primero, ¿qué es el pinzamiento? Es cuando pones inmediatamente después de nacer la pinza sobre el cordón umbilical y ahí paras el flujo que hay de la placenta al bebé. Tradicionalmente, me refiero en los últimos 50, 70 años, se usó mucho el pinzamiento inmediato. Nacía el bebé y lo pinzabas. Y así incluso en las clínicas médicas así se aconsejaba. Posteriormente se dieron cuenta que estaba eso cayendo en un error, que lo mejor es el pinzamiento tardío. ¿Y qué dice ahorita el Colegio Americano del Pinzamiento Tardío? Que se pince después de 1 minuto a 3 minutos, o que incluso puede ser hasta que el cordón deje de latir, que eso es lo que yo hago rutinariamente, hasta que el cordón deje de latir. A veces deja de latir al minuto, a veces deja de latir a los 5 minutos, y hemos tenido a veces cordones que laten por 15 minutos o más. Entonces, ¿qué ventajas tiene el pinzarlo tardíamente? Primeramente hay que entender que lo primero que tiene que hacer el bebé al nacer es respirar. Hay un tránsito natural entre la oxigenación de su sangre por los pulmones y la oxigenación que está recibiendo por el cordón. Entonces, esta transición debe llevar un tiempo. Algunas veces se puede tardar 1 minuto, a veces se puede tardar 5 minutos. Habitualmente, cuando el niño ya empieza a llorar con vigor, empieza a oxigenar mejor su sangre y posteriormente el cordón deja de latir, que es cuando se recomienda pinzarlo. Entonces, el respetar el pinzamiento tardío va a hacer que este tránsito que va a llevar de la oxigenación del cordón a la oxigenación de sus pulmones se dé en forma adecuada sin generar estrés al bebé. Es como si te sacaran de estar en la alberca y no pudiera respirar inmediatamente. Eso genera mucho estrés y eso le pasa a los bebés. También se han hecho más estudios al respecto y en uno de ellos se habla del uso, que el pinzamiento tardío aporta alrededor de 75 miligramos de hierro para el bebé. Y entendamos que los bebés, la causa más común de anemia que pueden llegar a tener es la anemia que es deficiente de hierro. Entonces, si tú dejas latir el cordón todo el tiempo, le vas a dar un aporte muy importante de hierro que lo va a ayudar en los primeros 6 meses de vida. Entonces, creo que pues realmente no hay una justificación para no hacerlo, ¿verdad? Solamente en situaciones que el bebé requiera una atención que sea más importante, se podría pinzar el cordón prematuramente, pero de entrada, pues lo hemos hecho en forma rutinaria, el pinzamiento tardío con todas estas ventajas. Hay más ventajas, pero por cuestión desde tiempo, tratar de respetarlos, con esas dos que nos quedemos, el tránsito adecuado de su oxigenación y el aporte de hierro que tiene. Yo nada más también quisiera agregar que se junta un poquito con lo que me preguntaron a mí del apego, ¿verdad? Incluso en condiciones, como dice el doctor, que requieren una atención un poquito más avanzada del bebé, poniéndose de acuerdo el equipo, se pueden dar maniobras de reanimación estando todavía el cordón por el apoyo que menciono, ¿verdad? Es como si tuviera una bomba de circulación externa que le está apoyando en esa transición, sea el bebé como sea. Muy bien, gracias. Eli, ¿hay una epidemia de frenillos linguales cortos? Yo no creo que sea una epidemia. Yo pienso que hoy hay de alguna forma más mujeres que quieren amamantar a sus bebés, probablemente que hace 15 años, y que están ávidas de lograrlo, pero a veces no lo logran o no pueden hacerlo porque empiezan a tener dolor, de hecho ese es el motivo por el que llegan con nosotras al club de lactancia,
con los pezones lastimados, y bueno, tú ves al bebé, a mí me toca mucho verlo cuando al primer día, al segundo día, y de hecho me comunico siempre contigo porque me doy cuenta que el bebé no puede mover la lengua bien, no tiene un buen movimiento, y la lengua es básica para el agarre, para un buen agarre, para una buena transferencia de la leche. Y cuando estas mujeres no tienen un apoyo externo, pues van a sufrir mucho. Ahora sí que no me gusta decir ese término, pero es verdad. Tienen demasiado dolor, tienen grietas, tienen sangrado, y cuando pesan al bebé, este bebé no ha subido de peso y la pasan bien mal, y es algo bien sencillo de lograr identificar, me parece, y es observando nada más cómo el bebé se comporta, observando los pezones de la mamá, porque los deja el bebé como si fuera un lipstick, o los deja blancos por una isquemia, porque no hay una buena circulación de sangre. Y es entonces que, bueno, yo te los envío a ti, Juan, justamente para que hagas el diagnóstico correcto, y en mi opinión lo ideal es liberar ese frenillo corto, quitar ese anclaje para que, la lactancia se vuelva en lo que debe de ser, en una relación de gozo, y en una relación no de frustración, sino de placer para ambos y de nutrición, obviamente. No sé si con esto contesto, pero no creo que sea propiamente, me lo he planteado yo, que sea propiamente de que hoy hay más frenillos cortos, sino hay más mujeres que quieren amamantar, que al menos lo intentan. Y ahí es que nos encontramos a más bebés con el frenillo anclado. Muy bien, muy bien, muy amable. Poli, de las causas más frecuentes por las que una mamá es boicoteada en esta transición, en esta fase de la lactancia, es que hay como un diagnóstico, un vaticinio que dice, no produces suficiente leche. ¿Es verdad esto? O sea, ¿realmente ocurre como si hubiera mujeres que dices, tú sí produces mucha leche, tú produces poca leche? ¿Qué nos puedes comentar tú respecto a esta frase? Es increíble, ¿eh? Es increíble, pero esta frase la oyes es muy común. Y bueno, aquí nosotros, para mí es importantísimo, ¿verdad?, expresarles a las mujeres que sí podemos tener leche, que no hay esto de que no tenemos suficiente leche, que volvemos otra vez a la confianza en nuestro cuerpo, en nuestras potencialidades. Pero lo más importante que es que el bebé no trabaja. El bebé muchas veces lo han separado de su mamá en el hospital, no ha estado con él. Otras veces les ponen horarios rígidos, como les decimos, no es por cuota, ¿verdad? 15 minutos de este pecho, le vas a dar 15 de este, y como tu bebé es muy grande, le vas a suplementar con una oncita de fulanita de tal leche, ¿verdad? Entonces, estos niños, en primera, bueno, la mamá se va a lastimar horrible pezón, porque el bebé al succionar de un biberón, pues no es lo mismo, ¿verdad? Que sabemos que este famoso reflejo de extrusión que es maravilloso, en donde jalan la lengua y es una succión bárbara, ¿verdad? Que implica un esfuerzo 60 veces mayor que el del biberón. Entonces es casi probable que van a gritar a la mamá. Pero volviendo a este tema de que no tienen leche, simplemente que el bebé no trabaja. Para mí es importante que la mujer entienda que ese bebecito maravilloso, la buena noticia es que vino a un entorno de amor. La mala noticia para ese bebé es que hay que trabajarle, mi chulo, desde que uno nace, ¿verdad? Desde que uno nace, no veniste a rascarte la pancita. Yo aquí, mamá, estoy para ti, con todo el amor que te puedo dar, pero tú eres el que vas a tener que trabajar por tu alimento. Y yo tengo que estar dispuesta para que tú comas lo que necesitas, y ahí es donde nos vemos con problemas, porque si a esa mujer le dijeron que debe su bebé comer cada 3 horas, tú imagínate que este bebé
más o menos al tercer día, que va perdiendo su reserva y que sabemos que es la famosa crisis de producción, ¿verdad? Va a querer comer a la media hora y a los 45 minutos y a la hora, en fin, muy seguido, y las mamás van a tener gente a su alrededor que le van a decir, eso no es normal, los niños deben de comer cada 3 horas, cuando deberían de estar comiendo, ¿verdad? Cada vez que necesitan. Esa es la única forma de poder nosotros tener la leche que necesitamos. Pero esto, de lo que se habla, lo que no es normal son horarios preestablecidos que para mi gusto son los que han llevado a fracasar a las mujeres en esto, porque nunca tienen la suficiente leche, y en la medida en que yo le doy 1 onza, lo dejo de producir, y si le doy luego 3 onzas porque el bebé creció, pues lo dejo de producir, ¿verdad? Y esto pues se va haciendo una bola, como decimos, de nieve, y va a llegar un momento en que la mamá no tiene leche, pero el que no trabajó fue el bebé, ¿verdad? Entonces sí, aquí es muy importante concientizar a las mujeres que todas podemos tener leche. La otra es que pueda amamantar en un entorno de tranquilidad, ¿verdad? Porque sabemos que la adrenalina inhibe el que se abra la llave y fluya la leche. A lo mejor puedo tener aquí un bebé que está succionando eficientemente, pero tengo a toda la gente a mi alrededor que me dice, no es normal, es que tu bebé come muy seguido, es que qué barbaridad, lo vas a embrasilar, déjalo en la cuna. Y la mamá afligida, ¿verdad? Empieza a secretar adrenalina, la leche simplemente no fluye. Y como les digo, son semáforos. Si la leche no fluye, que mandan una señal y dice, no se produzca más leche sencillamente porque hay leche que se quedó en el seno. Y ahí va otra vez en picada la producción. Entonces, creo que estos son los principales problemas, ¿verdad? Porque ustedes como médicos, Alejandro y tú, pues son raros las mujeres que realmente fisiológicamente no pueden amamantar. Son la excepción. Muchas gracias. Y también quisiera decir que los mensajes que le envían a las mujeres, yo me topo mucho con eso al día siguiente, que después del parto que regreso a verlas, la enfermera asesora de lactancia del hospital llegó a presionarle los pezones para ver si encontraba gotas de calostro y no encontró. Y entonces creen que no tienen nada que dar. Entonces, realmente hay muchas prácticas que son totalmente indebidas y que funcionan como mensajes que crean desconfianza y miedo en esa nueva relación con el bebé y obviamente en la parte de nutrir a ese bebé. Déjame agregar algo más porque este punto de Eli es muy importante. Las mamás dicen, el otro día también teníamos una mamá que decía, es que los calostros no me salen gotas. O sea, el calostro, yo les digo, sale a goteo. Y cada gota, ¿verdad? Contiene una vacuna maravillosa de inmunoglobulina para el bebé. Tu bebé trae una reserva. Y esto no les dicen, que los bebés traen una reserva que los van a ayudar, ¿verdad? A estos 3 primeros días, realmente, en la medida en que se llevan el calostro, pues van a producir leche, porque van a estar succionando. Esto es lo que necesitamos, pero sí, volvemos a la desinformación. Muy bien. Doctor Ángel, mi bebé nació prematuro, ¿lo puedo amamantar? Se le puede dar leche materna siempre. A veces no se puede dar directamente el seno materno por distintas condiciones. Principalmente la pregunta menciona la prematurez, pero por la prematurez a veces no es posible, porque la succión adecuada tarda en desarrollarse. Entonces, entre más pequeño, entre menor la edad de gestación, va a dificultar esta lactancia, pero se puede dar lactancia diferida. Ahorita mencionaban aquí una cuestión de la desinformación, y pues hay una frase que dice que la información es poder, ¿verdad? Y entonces hay que informarse, hay que educar, hay que transmitir conocimientos, hay que prepararnos y hay que compartirlo. Y no nada más a la mamá, ¿verdad? Todos aquí hemos visto escenarios en los que la familia, sea la pareja, sea la mamá, sean los acompañantes que van a las pláticas, a las consultas, muestran mucho interés, y esa red de apoyo siempre va a hacer que esto sea más exitoso, ¿verdad? Porque
no es una tarea de la mamá sola. Y entonces me ha tocado ver pacientes que lo toman en este contexto de la prematurez como una labor de ser parte del equipo. O sea, el bebé que está grave, el bebé que está enfermo, el bebé que está intubado, el bebé que puede recibir leche materna. Y es mejor darle leche materna que darle fórmula 1000 veces, ¿verdad? Está demostrado los beneficios en muchos sentidos, desde el punto de vista clínico. Entonces, brindar esta información a la mamá y explicarle cómo debe ser esta extracción de leche, cómo debe ser todas estas cosas, van a beneficiar muchísimo a su bebé. Y también otras medidas son las que nosotros a veces como médicos podemos indicar, ¿verdad? Y que el hospital ahí también juega un papel, como es el método de mamá y papá canguro, ¿verdad? El método canguro para no encasillarlo nada más a una persona, que es que está en contacto piel a piel siempre y cuando esté estable el bebé. Y se puede alimentar a través de una sonda, se puede alimentar a través de jeringa o vaso, de preferencia en lugar del biberón. Todas esas medidas favorecen la lactancia y se puede lograr cuando el bebé adquiera la madurez necesaria. Muy bien. Alejandro, ¿qué comentario merece para la audiencia, para las mamás que nos ven y nos escuchan, el tema de la depresión postparto? ¿Qué fenómeno ocurre y cómo pudiéramos evitarlo o por lo menos hacer un abordaje así oportuno? Tienes bloqueado tu micrófono. Mira. Ahí estás. Ok. Mira, primero hay que hacer la diferencia entre un baby blues o un proceso de nostalgia postparto y la depresión postparto, porque son cosas diferentes y a veces ahí hay confusión. Digamos que los síntomas pueden ser muy parecidos, que haya algo de tristeza, incluso llanto, que haya algo de ansiedad, pero la gran diferencia va a ser que el trastorno del estado de ánimo, que es la depresión, los síntomas son mucho más severos y son mucho más largos. Poniéndolo así, un baby blues o un trastorno o una, digamos, un baby blues va a durar no más de 2 a 3 semanas y la paciente va a tener síntomas que son poco a poco más tolerables y los va manejando mejor hasta que pasan las 2 o 3 semanas ya está, digamos que normal. Mientras que la depresión postparto continúa ese desespero, continúa incluso el no quererse acercar a su bebé, el sentirse que hay un cambio de emociones porque a veces en su mente tienen claro que deberían estar felices, pero sus sentimientos y su corazón se siente muy abrumado. Y eso hay que entenderlo, ¿verdad? Para poderles ayudar. Las causas de estas depresiones o pospartos van a ser principalmente físicas, a veces el mismo cansancio y el no poder dormir las puede llevar a esto. Obviamente hormonales. Sabemos que al quitar la placenta, aproximadamente a las 24, 48 horas, todas las hormonas que producía la placenta ya no van a estar circulando en sangre y por lo tanto le van a venir un síndrome de abstinencia hormonal, parecido a lo que va a suceder, a lo que sucede en la menopausia. Por eso hay síntomas muy parecidos de llanto, de irritabilidad, de enojo, de insomnio, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí hay que entender que esta situación está ahí, pero la buena noticia es que sí hay tratamientos que no tienen que, bueno, obviamente si el problema es serio hay que ir con el profesional de la salud, ya sea el ginecólogo que sepa del caso, psiquiatra o con un psicólogo, pero la mayoría de las veces un abordaje de la familia y entendiendo a la paciente que se tiene que consentir un poco ella, que apapachar también ella, que se dé sus descansos, sobre todo también que la familia se evite juicios, se evite comentarios negativos de lo que está haciendo, puede ayudar bastante, ¿verdad? Había un dato ahorita que estaban platicando del esfuerzo de la lactancia. Yo siempre trato de ser un poco mediador en esto. Un poco mediador por lo siguiente, Juan, porque fíjate que me ha llegado a veces situaciones en pacientes que las llevan al otro extremo, que es tanto el ímpetu por lactar y no se está dando la lactancia. Por eso hay síntomas muy parecidos de llanto, de irritabilidad, de enojo, de insomnio. Como que veo. Entonces hay tanta obsesión
que la paciente no duerme, no descansa y empieza con más situación de irritabilidad y con más situación de no producir leche. Yo comento en forma de broma a las pacientes, les digo que si a una vaquita lechera no la dejas dormir nunca, probablemente no va a producir leche, ¿verdad? Entonces necesitamos también ser un poquito, entender la situación de cada paciente, no tratar de cumplir, perdón, y sin ofender a nadie, y quiero nada más ser muy claro, no tratar de cumplir las expectativas ni de la mamá, ni de la instructora de la leche, ni la capacidad de nadie. Tratar de hacer su máximo esfuerzo hasta donde ella pueda es lo que queremos. No que sobrepase eso y la lleve a situaciones que después incluso le puedan transmitir, llevar la depresión. Aclaro, la lactancia está más que diagnosticada, que nos ayuda a evitar la depresión postparto. Lo mismo que pasa con el parto y lo mismo que pasa con el apego. Todo eso ayuda a evitar este cuadro de depresión postparto. Muy bien, muchas gracias. Hay dos preguntas que se relacionan. Estas yo creo que Paul y Yeli nos pueden dar su punto de vista. Una es que una mujer dice, a los 40 días que nazca mi bebé voy a regresar al trabajo. ¿Cómo puedo mantener o prolongar la lactancia? Y otra pregunta más va relacionada a cómo empezar a formar su propio banco de leche. Bueno, yo puedo contestar la primera, y es que, bueno, Paul y yo siempre les hemos enseñado que lo más importante es primero establecer una lactancia, es decir, aprender, yo como mujer madre y mi bebé como bebé hijo, aprender a establecer esa relación de nutrición, tanto física como emocional, y en eso nos lleva las primeras 3 semanas de manera importante. Quisiera decir que si la mamá no va a trabajar, pues sería lo ideal 6 semanas, que es cuando se establece la producción de leche. Sin embargo, hay mujeres que tienen que regresar a los 45 días a trabajar y obviamente más o menos al mes o a las 3 semanas o en momentos en donde tengan oportunidad, donde el bebé solo succionó de un solo lado y se quedó satisfecho, empezar a reconocer el que va a ser nuestro compañero cuando nos vayamos a trabajar y que es un extractor o un recolector. De preferencia, yo siempre he pensado que una buena marca, que sepamos que se le puede levantar la fuerza, comenzar a explorar, retirarnos, primero tener una cantidad para que alguien le pueda dar al bebé, y en ese momento en que alguien le está dando al bebé en la siguiente toma, o nosotros alejarnos y explorar el extraernos leche, obviamente pensando en mi bebé, con una foto, masajeándonos, etcétera. Es muy importante irlo haciendo paulatinamente, no tampoco lastimarnos, sino, y en los momentos indicados. Nosotros siempre les hemos indicado que lo ideal es hacerlo al terminar de amamantar al bebé, para que el cuerpo conserve la memoria y no comencemos a producir leche cuando nadie la va a extraer, y eso puede dar lugar a una mastitis, a una congestión mamaria que puede terminar en una mastitis. Entonces, yo siempre les digo que ir haciendo una especie de entrenamiento para lo que va a pasar cuando yo ya esté trabajando. Y bueno, ir almacenando esa leche, que Poli, puedes hablar de ello, por favor, cómo almacenarla y cuánto tiempo dura. Adelante. Tu termómetro, tu micrófono interrumpido. Sí, perdón. Esto también, bueno, realmente el cómo van a sacarse la leche y en qué condiciones, para mí es muy importante apoyar personalmente a la mujer dependiendo de las horas que se va a ir a trabajar. Hay mujeres que a veces se van a ir en la mañana, hay mujeres que van a tener todo un horario completo en la mañana, pues hasta las 5 o 6 de la tarde. Los hijos se van a quedar en la guardería, otras veces se quedan con la mamá, alguien tiene igual alguien que los cuide. Una de las cosas en las que yo me he enfrentado con relación a esto es que
no todas las mujeres pueden sacarse la leche en las horas de trabajo. Y también no todas las mujeres pueden extraerse leche fácilmente. Yo fui una de esas, entonces sé de lo que hablo. Trataba y me lastimaba. Claro, las bombas de antes, como dice Eli, una buena bomba es la base. Las bombas de antes nada que ver con las de ahora, pero no sabes lo terrible que era el poder buscar sacarme leche. Entonces sí creo yo que también esto es personal. Tenemos nosotros que, dependiendo de la mamá, si vas a poder sacar el trabajo o no, y que ella no piense que porque no se puede sacar en el trabajo y no puede en un momento dado mantener un banco, porque probablemente lo pueda tener en inicio, pero se le puede agotar y luego no lo mantiene y se frustran. Y no, ahí podrían entrar ya en una lactancia mixta que podría ser perfectamente apoyada también por el médico con una leche adecuada, ¿verdad? Y ellas poder seguir amamantando el tiempo que están con sus bebés, porque a veces las mamás me dicen, es que Poli, no puedo sacarme leche, ya se me agotó mi leche, ¿qué hago? ¿Verdad? Y me siento muy frustrada. Les digo, a veces los niños, como el otro tipo de leche no les va a gustar mucho, muchos entran como en una, en la guardería o cuando están con abuelas, curiosamente comen menos. Le digo, tenía incluso una mamá metida en mi chat, la abuelita que me hablaba y me decía, es que mi nieto no quiso nada de comer. Yo le decía, no te preocupes, ningún niño se muere de hambre, se va a reponer en la noche. Y la mamá me decía, claro, haciendo colecho con toda la noche come. Le digo, haz de cuenta que la noche es día y el día es noche. Entonces, sí es bien importante que también esto sea personalizado, dependiendo, como te digo, de los horarios. Y ya con eso, poder nosotros decirles, ok, lo que vamos a hacer es de esta manera, como dice Eli, te la vas a sacar cada determinado tiempo, la vas a ir guardando, a lo mejor vas a hacer bolsas de, nosotros dependiendo, ¿verdad?, de cuánto tiempo se va a quedar y el tamaño del bebé, pues habrá al inicio bolsas de 4 onzas y unas de 2 para no desperdiciar porque es oro puro, ¿verdad? Entonces, hay toda una serie de cosas que no podemos apoyar en general, sino debe de ser personalizado este apoyo dependiendo de las circunstancias de la mamá y de si es fácil que ella se extraiga leche o no se extraiga leche o que en un momento todo se le pudiera agotar el banco. Pero lo que sí te quiero decir es que nuestras mamás, con todos estos problemas, siguen amamantando hasta que los niños se destetan, y ustedes también como médicos lo saben, ¿verdad? Sin ningún problema, siempre y cuando se sientan apoyadas y tienen menos depresiones posparto. Ahorita que el doctor Alejandro estaba hablando sobre esto, cuando ellas se sienten, porque trabajar, tienen sentimiento de culpa, de que van a dejar a los niños, pero el retomar esta lactancia al llegar del trabajo sana esa situación de abandono de los hijos. Entonces, la verdad es que nuestras mamás siguen con éxito amamantando, aún trabajando en las circunstancias que lo hagan, ¿ok? Entonces, yo creo que esto, la que quieran, con muchísimo gusto, las apoyamos nosotros en hacer y crecer, como siempre lo hemos hecho. No sé si él quiera... Sí, hay dos elementos importantes que, bueno, nosotros usamos mucho, es utilizar tés con algunas hierbas que son galactobogas, como por ejemplo el hinojo, la alfalfa, anís estrella, toronjil, fenugreco, etcétera, que son tés naturales y que está comprobado que sí aumentan la producción de su leche, porque siempre cuando hay ese cambio de ir a trabajar después de dejar a tu bebé, va a haber una caída de leche porque no va a haber el mismo estímulo, obviamente. Sobre todo eso básicamente. Y bueno, hacer una tribu es muy importante y nosotros lo hacemos, o sea, hacemos chats en donde van creciendo con las mujeres y se la pasan toda la noche platicando mientras están amamantando y una le dice a la otra y se sienten acompañadas, que esto es algo muy importante en estos tiempos de hoy porque nos hemos... y más con la pandemia, nos hemos encerrado muchísimo y sí se requieren apoyos externos cuando estás amamantando. Se requieren de mujeres que te digan, a mí me pasó lo mismo y yo salí adelante.
por ejemplo. Muchas gracias. Quisiera agregar nada más que mencionan que cada situación es particular, cada caso es particular y tiene sus condiciones. Estoy totalmente de acuerdo, pero digo, a manera un poco de broma y no, ¿verdad? A lo mejor se conectó algún legislador o alguien que pueda interferir en estas cosas. También la sociedad tiene que cambiar un poco algunas cosas para facilitar este regreso al trabajo, ¿verdad? O sea, que los trabajos den horas de lactancia o que tengan espacios adecuados, ¿verdad? Sí. Y sería lo máximo tener un permiso más largo, ¿verdad? Para quedarnos en casa. En otros países eso se da y yo creo que beneficia mucho a la mamá, al bebé y al papá también, ¿verdad? ¿Por qué no? Y a la sociedad, sociedad, porque va a haber más amor, menos violencia, más tolerancia, más contención. Estamos llegando a la recta final de esta charla entre amigos a propósito de nacimiento y lactancia. Y hay un par de preguntas que no quiero dejar en el tintero porque son también motivo de preocupación actual de nuestras mamás, nuestras pacientes que están teniendo bebitos chiquitos, recién nacidos. Una señora pregunta, el doctor Ángel, me enfermé de COVID y estoy dando leche materna a mi bebé. ¿Se lo tengo que quitar o le puedo seguir dando? Se puede continuar, la recomendación es incluso que a medida de lo posible se continúe, ¿verdad? Porque se van a estar desarrollando anticuerpos y los va a transmitir a través de la leche materna. Siempre teniendo todos los cuidados necesarios, utilizar cubrebocas, lavado de manos, y también es importante que la mamá se sienta bien, ¿verdad? No es tampoco algo sumarle un estrés extra, pues en esos momentos no es lo más adecuado, pero si se siente bien, está totalmente indicado. Hay muy poquitas contraindicaciones para dar lactancia y la infección por COVID no es una de ellas. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar algunos de los participantes? Eli, Poli, Alejandro, ¿algún mensaje para terminar? Bueno, no, yo creo que, definitivo, hay que buscar siempre lo mejor para los dos, ¿verdad? Para el binomio, para la mamá y para el bebé. Y eso se debe, la lactancia beneficia al bebé y beneficia a la mamá. Entonces, en medida de lo posible, siempre hay que tratar de ayudar como médicos, tratando de tener paciencia y de asesorarlas de la mejor manera. Y también como médicos, si llegamos a un momento en que no tenemos ese tiempo, apoyarnos en las asesoras de lactancia que son muy útiles y que tienen probablemente un poco más de tiempo y muchas veces más empatía con la paciente. Entonces, hay que apoyarnos en ella. Yo creo que si hacemos esto, un trabajo en equipo, donde esté involucrado el ginecólogo, donde esté involucrado el pediatra, donde esté involucrado la dula que asistió al parto, donde estén las asesoras de lactancia y, ¿por qué no?, también la familia, vamos a tener un excelente resultado. Bueno, Eli, adelante, yo ahorita. A mí sí me gustaría agregar algo sumamente importante, que para vivir todo este proceso de gestar, como empecé diciéndolo, de parir y de criar, se requiere paz y se requiere tranquilidad. El miedo, como siempre hemos dicho, Alex, no debe de estar invitado a esta celebración. Entonces, te tienes que rodear de personas que te hagan sentir segura, protegida, libre a la vez, capaz, o sea, de llegar al final, de intentar un proceso de parto, de tener todo eso de lo que hemos venido hablando y no recibir miedo, y yo siento y lo estoy viendo que pues se rige mucho el miedo en el tema de la obstetricia. O sea, y esto lleva mucho a querer controlar absolutamente todo. Es decir, controlar la fecha cuando van a nacer el bebé, controlarlo a través de sacar al bebé en el momento, porque si no puede ser un óbito y muchas cosas que escucho que a mí me hablan las mujeres llorando del miedo que tienen y del miedo que les han
dado. Entonces, yo sí considero que fundamental, si tú quieres tener un parto, busca un médico que verdaderamente haga parto. Si tú quieres que tu parto sea así, o sea, infórmate, prepárate, toma un curso previamente, obviamente. Si tú quieres amamantar, también en sintonía tiene que estar tu pediatra, para lograr que no te lo quiten, que hagas alojamiento conjunto, que te vayas muy pronto del hospital, que no te den alimentos complementarios, etc. Yo pienso que es muy importante la elección del equipo multidisciplinario que te va a acompañar en este proceso. Sí. Y yo quería agregar sobre esta parte de que esto nos viene, bueno, como anillo al dedo también todo lo que hemos platicado con relación al lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que por eso realmente estamos unidos, ¿verdad? Que es el lema es proteger la lactancia materna, porque es una responsabilidad de todos, una responsabilidad compartida, iniciando por los sistemas de salud, los centros de trabajo, las comunidades, sociedades. Tenemos que hacer una cadena, ¿verdad? Una cadena efectiva. Esta es parte de esta labor y creo que, pues, la verdad me encanta de que podamos haberlo hecho nosotros, porque estamos precisamente en esta cadena, porque estamos concientizando a los padres de familia, a los miembros de la comunidad, como les decía en la mañana también, a los grupos de apoyo de como decía Eli, las tribus de mamá, ese apoyo, pero también pediatras, ginecólogos, obstetras, todos los miembros de la comunidad y como decía Ángel, los gobiernos, ¿verdad? Estamos metidos en esto. Esto es un trabajo de todos. Y es tristísimo que en nuestro país el índice de las mujeres que amamantan sea tan pequeño, ¿verdad? Tan pobre. Entonces, creo que tenemos que, por salud, ¿verdad? Por salud tenemos que hacer un cambio. Y hay varios indicadores como para medir el éxito de la lactancia y digo, es una plática a lo mejor mucho más extensa. Algunos son que cuántos tomaron leche materna en algún momento de su vida, cuántos llegaron a la lactancia materna exclusiva a los 3, a los 6 meses, al año, cuántos siguieron tomando después del año. Y aparte, clasificaciones de lactancia materna, pues hay muchísimas, exclusiva, mixta, y dentro de la mixta hay muchas subdivisiones. Y a lo mejor yo voy a hacer un comentario que va un poquito en contra de todo lo que hemos dicho, pero no es la intención. O sea, que no hay una mala mamá. No hay una mamá, que, bueno, puede que haya, no sé. pero al menos en este sentido de qué le da de comer a su bebé, no va a ser una mamá mejor que otra. Partiendo de que la mamá lo hace preocupándose por su bebé, dándolo con amor, sea leche materna o sea fórmula. Yo creo que si no es que la mejor mamá que yo conozco no pudo dar lactancia por una condición médica y pues los niños crecen con tanto cariño, con tanto amor, que tampoco es una cosa que deba ser una carga, debe ser algo que se debe disfrutar, como dijeron hace rato, y debe ser algo que con información se puede lograr, aunque haya baches en el camino, aunque haya algún topecito que de repente con apoyo, con información, con acercándose a las personas adecuadas, cualquier reto se puede superar, pero también es una elección de la mamá. Muy bien. Muchas gracias. Miren, estábamos sobre el tiempo. Hay preguntas de parte de la audiencia. Se conectaron bastantes personas, casi las mismas que vieron el último capítulo de ¿Quién mató a Sara? Más o menos. Vieron la serie, ¿no? Bueno, casi más o menos rompimos récord con esa videoserie. Las preguntas que llegaron, yo creo que las vamos a enfocar personalizadas y las pasamos a los panelistas, a los compañeros que estuvieron acá ayudando con sus conocimientos. Y para no a gastar más el tiempo de la audiencia, vamos a dar por terminada esta actividad conmemorando la Semana Mundial de la Lactancia 2021. Esperamos que no sea el único esfuerzo que hagamos y creo que podemos todavía contribuir con nuestro granito de arena para que las cosas mejoren en bien de los niños y de las mamás. Muchas gracias a todos.
Y bueno, pues seguimos en sintonía. Agradecemos su participación. Muy amable. Así sea. Gracias. Luego, buenas noches. Gracias. Gracias.